Peligros psicosociales se definen como aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social. El contenido de trabajo y la realización de la tarea que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud. Dentro de la salud hablamos física, psíquica y social del trabajador. Peligros psicosociales como por ejemplo podemos mencionar estrés, fatiga, acoso laboral, etc. Peligros mecánicos. Pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Las formas elementales de riesgos mecánicos son aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Peligros biológicos. Son aquellos que están presentes principalmente en espacios naturales o en contacto con materias orgánicas de origen natural, vegetal y animal, bacterias, virus, parásitos, arácnidos, mosquitos, etc. Para la identificación de peligros debemos tomar en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias que se realizan dentro de nuestra organización, sobre todo cuando se trabaja en industrias o construcción. Se puede ver que las actividades van cambiando día a día. Si trabajas en industria de construcción, según va el avance del proyecto, tus actividades se van modificando. Al igual, si trabajamos dentro de una industria de elaboración metalmecánica de tanques, vemos que cada día las actividades van cambiando. Empezamos con trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos con químicos, el tema de pinturas, etc. Y también dentro de nuestros procedimientos podemos ver que hay actividades no rutinarias. Por ejemplo, un adicional o una actividad que pueda suscitarse dentro del proyecto que sea ajena a nosotros, que no se realice continuamente. Debemos tomar en cuenta todas estas actividades al momento de identificar los peligros. Actividades de las personas con acceso al lugar de trabajo, incluidos los visitantes y contratistas. Las actividades que se realizan dentro de nuestra empresa, nosotros como representantes del área de seguridad que somos o vamos a ser, debemos de tener en cuenta esto, que en nuestro lugar de trabajo sean subcontratistas los que ingresen o sean visitantes, nosotros somos los que debemos identificar los peligros para estas personas que están ingresando. Debemos de conversar con ellas para saber qué actividades van a realizar y así poder determinar mejor cuáles son las medidas de control que se deben tomar. Recordemos que cuando uno tiene una visita debe darle los implementos adecuados y darle una pequeña inducción de los riesgos y peligros a los que se están exponiendo. Comportamiento, capacidades y otros factores humanos. Debemos tener en cuenta al momento de identificar peligros el comportamiento de las personas. No todas las personas tienen el mismo comportamiento y la misma cultura de seguridad. Muchas veces hay personas que colaboran más con la seguridad y otras que son recias al cambio. Las capacidades. Hay personas que han tenido o tienen capacitaciones en temas de seguridad, entonces van a tener más capacidades en relación a una persona que está empezando a laborar. Esto se da también en el tema de las edades. Gente que tiene trabajando 5 años y conoce los peligros a los que se está exponiendo, no va a reaccionar igual frente a una persona que recién está empezando a trabajar y va a identificar diferentes peligros a lo largo del tiempo y otros factores humanos. Podemos hablar entre ellos el tema de los comportamientos recios que se dan muchas veces en el tema de seguridad. Peligros fuera del lugar de trabajo. Debemos de identificar esos peligros fuera del lugar de trabajo
pueden afectar a las personas bajo el control de la organización. En el lugar de trabajo muchas veces nos trasladamos de una oficina a otra, nos trasladamos de un taller a otro, al almacén. Esos peligros fuera del lugar de trabajo deben ser identificados también. Peligros en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. Este es un tema que se habla mucho. En el caso de los peligros en las inmediaciones del lugar de trabajo, si parte de su trabajo es salir a campo, digamos observar actividades que se realizan en campo, esos peligros deben ser identificados correctamente. Pongamos un ejemplo. Estoy haciendo un edificio, yo necesito identificar los peligros dentro de mi obra o mi proyecto, en una etapa donde la construcción ya está avanzada, y tienes que salir fuera del proyecto, cruzar la berma y observar las diferentes actividades que se están realizando desde fuera del proyecto. Entonces, ahí identificas esos peligros a los que también te expones. Estoy saliendo del proyecto y estoy cruzando la berma, estando dentro de mi jornada laboral, pero me estoy exponiendo a los peligros de que me atropelle un carro, o me asalten, o simplemente me tropiezo y caigo. Debemos tomar en cuenta todos estos factores al momento de identificar los peligros. Dentro de la identificación de peligros, debemos tener en cuenta qué fuentes peligrosas estamos observando, qué actos peligrosos identificamos y qué situaciones peligrosas notamos. Hablamos de peligro como acto y como situación. El peligro como acto podemos mencionar trabajos en altura, trabajo en espacio confinado, trabajo con soldadura. Y el peligro como situación podemos hablar de un desorden completo en el área de trabajo, pisos resbalosos, escaleras sin baranda, etc. El riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Tenemos, por ejemplo, en este cuadro, peligro como son la manipulación de sustancias químicas y en riesgo la probabilidad de quemadura en manos y piel. Peligro, herramientas defectuosas en riesgo, la probabilidad de golpes y cortes. En peligro, trabajos en altura, un riesgo, caídas a distinto nivel, golpes, fractura, hasta la muerte. En peligro, posturas inadecuadas, en riesgo la probabilidad de adquirir enfermedades osteomusculares. Peligros, pisos resbalosos, tenemos el riesgo de la probabilidad por caídas del mismo nivel. En peligro, polvos, en riesgo la probabilidad de enfermedades respiratorias. Dentro del riesgo, trataremos el tema de análisis de riesgo. El análisis de riesgo es el proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la línea de mando tome decisiones adecuadas sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas. En tal caso, el tipo de acciones que deben adoptarse para garantizar una acción segura. Los análisis de riesgo nos permiten examinar los métodos de trabajo e identificar los riesgos inherentes a las actividades a ejecutar. De esta manera, es posible desarrollar medidas preventivas que resguarden el bienestar de los trabajadores, integridad física en instalaciones y medio ambiente. Factores que determinan la evaluación de riesgo: el tamaño y ubicación de la organización, la naturaleza de la organización, estructura, actividades que realizan y la complejidad, significancia de los peligros, además de los requerimientos legislativos.
Criterios de evaluación: dentro de ellos tenemos la probabilidad, datos históricos, frecuencia de exposición, tiempo de exposición, número de personal expuesto, cuántas personas se exponen a este riesgo, vulnerabilidades competentes del sistema y el factor humano. Consecuencia: tenemos lesiones potenciales, número de víctimas, daño ambiental, tiempo de paralización del trabajo, pérdida económica directa, impacto social, imagen de la empresa. Dentro de los métodos de evaluación de riesgo tenemos dos puntos generales y los específicos. Dentro de los generales podemos mencionar que estos son más prácticos y amplios en su alcance. Los más usados son método binario, método Define, método valoración ABC. Dentro de los específicos podemos decir que estos dependen del factor de riesgo y requiere un estudio más detallado. Los más usados son método para peligros disergonómicos, método para factores de riesgo de incendio, método para peligros psicosociales. Población de riesgo solo se enfoca en un peligro en específico, o sea, para una actividad en concreto que se da. En evaluación de riesgo se determina la magnitud del daño global, estableciendo una relación directa entre las consecuencias y la probabilidad de riesgo, mediante los siguientes valores que podemos apreciar. Dentro de las consecuencias podemos establecer una consecuencia baja, media y alta. Y dentro de la probabilidad los mismos ítems, baja, media y alta. Le damos un valor numérico y dentro de ello establecemos un rango: trivial, tolerable, moderado, importante o severo. Este cuadro que podemos observar es un cuadro del método binario. Se llama método binario porque solo usa dos variables, en este caso probabilidad y consecuencia. Una vez que hemos establecido la relación directa entre la probabilidad y la consecuencia, podemos dar el nivel de riesgo que hemos mencionado en el cuadro anterior, en el riesgo trivial, tolerable, moderado, importante, y ver las acciones que vamos a tomar. Acceder a qué nivel de riesgo nos estamos exponiendo. Si es un riesgo trivial, no se requiere acción específica. Si es un riesgo tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si es un riesgo moderado, se debe hacer refuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Si es un riesgo importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Establecimiento de controles. Se orienta a reducir los riesgos mediante la implantación de medidas correctivas y preventivas, la exigencia en su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Para aplicar las medidas de control debemos tener en cuenta al momento de identificar el peligro que la primera medida es la eliminación. Se basa en suprimir el peligro definitivamente. Si no se puede realizar esto, pasamos con la siguiente medida de control, que sería la sustitución, que consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. Si no podemos sustituirlo, vamos a pasar al control de ingeniería, que es una modificación de estructuras o diseños para separar al trabajador del peligro. Si no podemos realizar un control de ingeniería adecuado que minimice el daño al trabajador, pasamos
a un control administrativo, procedimientos manuales, señalización, etc., que reduzcan la exposición al peligro. Y como última barrera o medida de control tenemos los EPPs, que solo busca reducir el daño entregando y usando equipos de protección personal. Como podemos ver, estos controles pueden ser blandos o rígidos, y entre más rígidos sean, va a aumentar la eficacia de estas medidas de control. Por ejemplo, si el peligro caracterizado es caída de personas a distinto nivel, debemos eliminar la generación de este como primera medida. Dar charlas de prevención de riesgos en trabajos en altura, proporcionar a los trabajadores un sistema de protección contra caídas. Dentro de la evaluación de riesgos encontramos los riesgos no aceptables. Serán considerados riesgos no aceptables los que tengan valores de riesgo igual o mayor a moderado. Los riesgos no aceptables deben ser eliminados o reducidos, aplicando la jerarquía indicada. La prioridad en la ejecución de estas acciones depende del nivel de riesgo tal como se especifica en la siguiente tabla. Tenemos un riesgo que es aceptable y otro no aceptable. Los criterios que debemos tomar dentro de esto los tenemos en el siguiente cuadro. Como mencionamos anteriormente, un nivel de riesgo severo o importante, las medidas que debemos de tomar en una situación crítica que requiere tomar una acción de forma inmediata, si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. Esto ya escapa un poco de nuestro cuadro. Debemos tener bien en claro que si la actividad que el trabajador está realizando es crítica en su momento, debemos prohibir netamente el trabajo. Por ejemplo, un trabajo en andamio de 6 cuerpos. Si el trabajador no tiene los implementos adecuados, debe prohibirse estrictamente el trabajo. Si no tiene el arnés, si no hay una línea de vida, el andamio está incompleto o no está ajustado, porque el riesgo es alto de que vaya a sufrir una caída. Ahora, si en el mismo trabajo de un andamio de 6 cuerpos el trabajador tiene su línea de vida, tiene su arnés, el andamio está correctamente armado, el riesgo va a bajar. El riesgo ya va a ser un riesgo tolerable, se podría decir. Y se podría realizar la actividad tomando siempre en cuenta las medidas necesarias. Una vez que hemos identificado los peligros y evaluado los riesgos y tomado las medidas adecuadas, es cuando ya tenemos nuestro IPER elaborado. Y este IPER debe ser difundido a todo el personal que ejecuta las labores. Debemos dar una capacitación del IPER a todo nuestro personal y guardar registro de ello. Además de tener nuestro IPER en un lugar visible, donde todo el personal puede observarlo. Puede en el momento adecuado ver los peligros a los que está expuesto, al igual que las visitas o las subcontratas que ingresan. Si nosotros tenemos un ingreso propio en nuestra empresa, ahí debe estar bien claro, especificado nuestro IPER para el personal que visita, para que puedan observar todos los peligros, los riesgos y las medidas de control que deben tomarse antes de iniciar cualquier labor dentro de nuestro lugar de trabajo.